Perfecto. Entonces, vamos al capítulo último del libro de Ruth, y es el capítulo 4, ¿sí? El capítulo de 4 de Ruth, si se quiere, está dividido o se puede dividir en 3 episodios. El primero, que es el episodio respecto a el procedimiento como tal del levirato, o sea, el procedimiento formal del levirato. La segunda, que es cuando ya tienen un guagua, ¿cierto? Cuando tienen un niño, el hijo de Ruth y Boaz. Y tercero, cuando ya, digamos, la última parte, que es como un apéndice, como suelen decir algunos, que es la genealogía desde Booz hasta, o bueno, desde Judá hasta el rey David, ¿cierto? Hasta David. Entonces, fíjense ustedes ahí estos tres pasajes, digamos, y aquí vale la pena decir una cosa. Si nosotros de pronto podemos traer a la memoria, ahorita se me escapa en dónde está el procedimiento de Levirato, creo que está en Deuteronomio 8, puede ser Deuteronomio 25 o 15. En Deuteronomio está. Si es que alguien de pronto le puede tener en la mente y le puede revisar un ratito, sería bueno. ¿O qué les parece si más bien lo leemos, ya? Para tener eso como preámbulo. Creo que es el 25, si no me equivoco. Sí, exactamente, Deuteronomio 25:5. Dice así, ¿no? Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Si algunos riñeren uno contra otro, bueno, ahí está ahí. Hasta ahí. Entonces, fíjense ustedes, ¿cómo era el procedimiento entonces? Hay, hay una, hay algo que detona el mandamiento. Entonces, el asunto es que haya en Israel primero, o sea, que sea alguien del pueblo, que haya sido casado y muere el esposo sin dejar hijos. ¿Cierto? Esa es la condición, digamos, importantísima, que haya muerto sin dejar hijos. Si es así, ¿qué puede hacer? Dice, tiene derecho la mujer. Básicamente, fíjense que si lo vemos así, es un mandamiento de protección para la mujer. Entonces, la mujer tiene derecho a que el hermano, el cuñado, se case con ella para que el primogénito que tengan sea el reemplazo, digamos así, o supla el hijo que no tuvo con su esposo. Básicamente. Eso es. Entonces, fíjense que primero es un mandamiento de protección, si se quiere, hacia la mujer. ¿Ya? Y hacia la mujer y la familia, si se quiere, hacer todo lo demás. Y dices, pero fíjense aquí está el detalle, si es que ese que estaba obligado, ¿no? No quiere, primero que fíjense aquí, que no hay una especie de línea de sucesión. Aquí se entiende que hay uno, ¿ya? Y que si ese uno no quiere, fíjense quién debe acudir. Dice, la mujer acudirá a los ancianos y le dirá, este no quiere, por lo tanto, hagan el procedimiento y lo que hacían es quitarle el zapato, darle el zapato a ella, ¿no es cierto? Y ella le escupía a su vez en su rostro y le decía la cara del descalzado, la casa del descalzado, ¿no es cierto? Ese era básicamente lo que se recoge aquí. Ahora, vamos a ver cómo pasa en Ruth, ¿ya? Porque no es igualito. Vamos a ver. Entonces dice, fíjense, Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Acordémonos que la puerta o la palabra que aquí utilizan, hay de pronto una diferencia en las palabras que utilizan, ¿ya? Más que puerta, digamos, sería como portón, si se quiere, ¿ya? Porque cuando aquí dice puerta, de pronto nuestra imagen puede ser la de la casa, la del cuarto, me explico, una puerta pequeña, pero la palabra que aparece aquí es shea, o shearim, que es las puertas de la ciudad, las grandes, que además de solamente designar a la puerta, o sea, eso que gira, ¿no? Lo que cierra y abre, en realidad también tiene una connotación de autoridad. Aquí dice así, Josucito, perdón, mi ¿Cómo? hermano. Ajá. Dice acá, fue pues Booz a las puertas o juzgado de la ciudad, Ahí está. o Bueno, esa es una juzgado de la ciudad, interpretación. y sentóse allí y viendo pasar aquel pariente y sigue ya. Pero Así aquí le es. da la connotación de que es un juzgado, eso que se llama puerta, es un juzgado donde se había de tramitar este caso. Así es, efectivamente.
Entonces, fíjense, bueno, lo que ahí acabas de leer es una más bien interpretación, ¿no? Porque no dice así, simplemente dice puerta, la palabra she'a, ¿ok? Pero la cuestión es que eso no solamente connota la puerta de la ciudad, las grandes, los portones de la ciudad, sino que más bien denotan las actividades que se hacían ahí. Y por lo general en esa época, la gente lo que hacía era sentarse, o los dirigentes de la ciudad, ¿ya? Se sentaban ahí en la puerta de la ciudad para, desde ese, digamos, ¿por qué? Porque las puertas de la ciudad eran los lugares donde entraba, salía la gente, como decir, el punto preciso donde se podía ejercer autoridad, como ahora, digamos, las plazas, ¿ya? Porque en una ciudad amurallada, digamos, el lugar donde se controlaba, por así decirlo, toda la gente era la puerta. A diferencia de ahora, que nuestras ciudades, por ejemplo, no son amuralladas, se erige todo el centro y el control está en la plaza central. Y si ustedes ven, al menos en las ciudades como las nuestras, que son de herencia colonial, todas tienen en la plaza central, tienen los poderes más importantes. Pues tienen la iglesia, el poder político, aquí en Quito, ¿no? La alcaldía, la policía, exacto, la iglesia, exacto, todo eso está ahí, un médico, ya, todo está así cerca. Entonces, ¿por qué no hay una ciudad amurallada? Pero en las ciudades amuralladas, si bien las ciudades podían tener como, gracias, podían tener como decir sus instituciones, sus edificios, ¿no? De tal, resulta que el lugar de la puerta era donde se hacían este tipo de negocios, por publicidad, por todo lo demás, ¿ya? Entonces era el lugar importante. Además que también era un lugar al que la gente, por lo general, como eran, especialmente esto pasaba en las ciudades amuralladas no solían estar en el plano, sino que eran ciudades elevadas, de tal manera que también daban un lugar de, digamos, como de importancia, de autoridad, pues, ¿ya? Eso era la puerta. Y ahora, como decía ahí en esa traducción, por ejemplo, de que leyó mi papá, le interpretan de una manera que se haga fácil. Pero digamos, la puerta como tal, la gente que habitaba ahí, no solamente hacía de juez, ¿ya? También se dedicaba a cuestiones políticas, digamos, de dirigir la ciudad y todo lo demás, ¿ya? Entonces no era solo un tribunal, era más que eso. Ahorita vamos a ver que toman la función de tribunal y funcionaba así, pero no solo era eso, ¿sí? Entonces, fíjense, por eso, digamos, es bien interesante que cuando se hacen excavaciones en varias ciudades, por ejemplo, de esa época, se encuentra justamente en las puertas documentos legales. Se encuentran documentos legales, se encuentran monedas, se encuentran cosas así, especialmente ahí, digamos, en las puertas, porque eran los lugares donde se hacía el tejimaneje, si se quiere, político, judicial, ya de las cosas, comercial incluso, ya. Y lo que está aquí pasando y lo que vamos a ver, fíjense ustedes, que si nosotros lo vemos, ¿no es cierto?, en Deuteronomio, el mandamiento, lo hacen de una manera más familiar. O sea, es un asunto de familia, no es una cuestión ¿qué les digo? O sea, civil o contractual, no, es una cuestión de familia. ¿No? Quiero casarme de nuevo, tener hijos, en pocas palabras, una cuestión de familia. Pero fíjense ustedes, y les quisiera hacer que noten en estos versículos cómo es que está el lenguaje, ¿ya? Porque vamos a ver que es un lenguaje diferente al que se utiliza en Deuteronomio. Ya, entonces dice, ¿no? Vos subió entonces a la puerta, ¿no es cierto? Y se sentó allí. Y aquí el Redentor venía, dice. ¿Ya? El Redentor venía, dice, el cual, o al cual, habló vos y dijo, vente para acá. Le dice, desvíate, le dice, desvíate, le dice. Sura, le dice, desvíate, ¿no es cierto? Siéntate aquí. Peloni Almoni, le dice. ¿Ya? ¿Cómo le ponen esto acá? Siéntate acá, fulano, le dice. Fulano. Y ahora, aquí hay una cuestión. Esta palabra fulano, ¿ya? Resulta que no se sabe qué significa. En hebreo le dice, ¿no? Dice, Sura, Sheva Po, Peloni Almoni. Peloni Almoni, así le dice. Es lo que aquí traducen, fulano, ven acá. ¿Ya? Es lo que le traducen fulano. Le dicen, es lo que dice aquí, pelón. Y hay un montón de cosas de qué puede significar esto, y lo cierto es que es un poco desconocido. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, ¿por qué le traducen aquí fulano? Si ustedes se dan cuenta, peloni, cambien la P por la F, ¿y qué suena? Pelón. Y no le suena fulano. Cierto. ¿Ya? Resulta, ¿por qué? Porque en árabe hay un cognado, o sea, hay una palabra que suena igual, es faloni, creo que es igual. ¿Qué significa eso? Oye, tú, cualquiera. como en español, fulano.
De ahí viene. De ahí viene del árabe. La palabra fulano no es del español, es árabe. Y esa palabra, o sultán, y es sultán, ajá, me engano. Entonces, la palabra fulano en español. También puede ser la que no se conoce el nombre, Josuecito. Exactamente. Porque cuando no conoce el nombre de la persona le dice, ve el fulano, así se le dice. Exactamente. Lo que quiero decir es que esa palabra le ponen aquí. Pero ¿por qué le ponen? Porque es que la palabra que está en hebreo es peloni y esa palabra no se sabe qué significa. Entonces, como no se sabe qué significa en el idioma, entonces lo que comienzan a hacer es, como hemos dicho, ¿qué haríamos si es que tuviéramos una palabra en español y no sabemos qué significa? ¿No es cierto? Tenemos una palabra que no sabemos qué significa. O sea, podemos leerla, podemos pronunciarla, pero no sabemos qué significa. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces uno diría, bueno, voy a ver las lenguas de hermanas, ¿no es cierto? Y voy a ver si es que en estas otras lenguas hay palabras semejantes. Y voy a ver qué significan esas otras lenguas y según eso veo si en el contexto tiene sentido o no. Ya, entonces resulta que por eso, aquí haciendo ese análisis precisamente, se van al árabe, a otras lenguas y encuentran en el árabe una palabra que es familiar, que es parecida, suena igual. Y en árabe sí tiene el significado que nosotros tenemos en español, de fulano, de oye tú, no sé cómo te llamas, ¿ya? Oye tú, ¿cómo te llames? Oye tú, fulano, ¿ya? Pero en realidad no se sabe. Lo que algunos más bien atisban, así como que a inferir, pero es muy complicado y se queda en el ámbito de la sugerencia, de la opinión del investigador, es que estas palabras pelón y almoni estaría diciendo justamente como algún término judicial en este sentido. Pero con todo y todo es algo como muy ambiguo. Es como que no se sabe qué significa. El asunto, más allá de lo que significa, y para no entramparnos en esta palabra, es simplemente que le encuentra, ¿no es cierto?, estratégico el boss. Se pone en la puerta, le ve pasar a este hombre y le dice, oye, ven, siéntate aquí. ¿Ya? Y listo. Dice, y él vino, ¿no es cierto? Bueno, y él se desvió, dice, y se sentó. ¿No es cierto? Dice, y tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y le dijo, siéntate aquí, y ellos se sentaron. Siéntense aquí, y ellos se sentaron. Y dijo al Redentor, ¿no es cierto?, una parcela, una herencia, una heredad, dice, del campo, el cual fue de nuestro hermano Elimelech, ¿no es cierto? ¿Cómo pone ahí? Noemí, que ha vuelto del campo Noemí me vende, dice, ¿no es cierto? Se vende Noemí, ¿no es cierto?, que ha venido del campo de Moab. Ahora, fíjense ustedes, ¿no les llama la atención esto ya? Si se dan cuenta cómo cambió. Si nosotros vemos en Deuteronomio, no se dice que la viuda sí, esté vendiendo. Y además no fue la mujer, fue Exacto. vos. Fue vos. Entonces no fue la mujer primero, sino que el que está haciendo el trámite es vos, ¿ya? Y por otro lado, fíjense cómo vos dice, Noemí está vendiendo. Ajá. ¿Ya? Entonces fíjense, solo hasta ahí. Y veamos. Vamos a ver, ese es el asunto. ¿Ya? Porque si vemos en Deuteronomio, no se habla de compra y venta. ¿Ya? Ahora fíjense cómo le hace vos, precisamente. Y dice, ¿no? Luego dijo al Redentor, dice. Luego dijo al Redentor, ese ya leímos, ¿sí? Y dice el 4. Yo he dicho, ¿no es cierto? Que dice, bueno, ¿cómo le ponen aquí? Dice, yo decidí hacértelo saber. No dice así. ¿Saben qué dice así? Dice, yo dije, pone así, yo dije, descubriré tus oídos diciendo, o revelaré tus oídos. Dice así. Ya, está el verbo revelar, el de enrollar, está así. Entonces, es una forma muy poética de cómo habla voz. Yo descubriré tus oídos, yo revelaré tus oídos, le dice, te estoy diciendo, compraré delante de ti, ¿no es cierto? Perdón, delante de los habitantes, ¿no es cierto? Y delante de los ancianos de mi pueblo, ¿no es cierto? Si tú quieres redimirlo, redímelo. Pero si no quieres redimir, ¿no es cierto? Decláranos y házmelo saber porque no hay otro después o no hay otro luego, ¿no es cierto? No hay otro después de ti, si se quiere, para redimir. Y yo, ¿no es cierto? Después de ti, que yo después de ti. Y dijo, yo soy quien redimirá. ¿Ya? Yo redimiré. Ok, en pocas palabras, lo que le está diciendo es, yo tenía este asunto, tú no lo sabías,
¿ya? Y lo que quiero es que queden las cosas claras, de una manera poética, ¿no? Yo revelaré tus oídos, tus orejas, le dice en realidad, tus orejas. Yo destaparé tus orejas. Le dice. O sea, te voy a contar la verdad. Esto que te acabo de contar de Noemí es un asunto y si tú eres el redentor y después de ti voy yo. Y después de mí no hay nadie. Si quieres redimir, redime. Y si no, dime. ¿Ya? Dice, si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces, fíjense, segundo detalle, o yo siempre digo segundo, pero un otro detalle que distingue o que se distancia un poco de Deuteronomio. En Deuteronomio solo se hablaba de una persona que podía redimir, no se hablaba de una línea, que si el uno no quería entraba el otro y si ese no quería y tal. Porque dice, en mi caso aquí habemos dos. O sea, si tú no quieres, entro yo. ¿Ya? Pero eso de entender que en ese momento, si habían cuatro, iba en orden. Una pregunta, por ejemplo, digamos, el hermano, bueno, digamos que hay dos solteros y uno no quiere, pero el otro sí. Es el caso de vos. Eso es lo que está Es pasando. el caso de vos, exacto. Que le dice, los dos estamos Pero en primero capacidad entonces de... tendría que ir el mayor, decir. Bueno, exacto. Algo así. A ver, por decirlo así. O el que tiene más estabilidad. No, el pariente más cercano. Es por edad, básicamente. El más cercano o el mayor. Ajá. Ahora, de buena Pero una cosa punto. también, Josuecito, Sí. hermano. Ajá. Como es en Deuteronomio, habla respecto de que si muere el marido de una señora, el hermano tiene que entrar a levantar descendencia. Exacto. En cambio, aquí con vos y Noemí, ella tiene que ser rescatada. Tiene un terreno y quién quiere comprar, porque lo primero que habla es del terreno. Tiene una propiedad y le dice, y por eso este pariente primero, al que le llama vos, entonces le dice, yo compro la propiedad, le dice. Y después le dice vos, le dice, pero si tú compras la propiedad, también tienes que cogerle por esposa, por mujer, a Ruth, la moabita, mujer o nuera de Exacto. Noemí. Eso ya no le gustó. El interés de él era primero agrandar su posesión, porque inclusive está diciendo, no, eso ya no me interesa, porque voy a afectar la herencia de mi familia y todo eso. Entonces, le presenta, ahí no comienza con la familia, digamos, de emparentar, con una viuda o algo así, sino con el terreno. Eso sí le interesa, pero emparentarse, ya tomando como mujer, en este caso a Ruth, ya él dice, eso no me interesa. Y ahí es que se saca la sandalia y todo lo demás. Así es, exactamente. Allá justo íbamos. Lo que quería también es que veamos las diferencias que hay entre el procedimiento que dice Deuteronomio y cómo termina pasando acá. Y lo que decíamos, ¿no? En Deuteronomio se habla del hermano. Aquí, por ejemplo, la historia no da detalles de qué parentesco tenía Booz con Noemí, ni tampoco este fulano con Booz. ¿Me explico? No lo dice. La tradición judía, especialmente el Targum y el Ruth Rabá, lo que dicen es que intentan decir es que Elimelech, el esposo de Noemí, era hermano de Booz. O sea, que eran una familia de tres, digo. O sea, era Elimelech, Booz y este fulano. No, no puede ser. O sea, eran hermanos. No, porque si no directamente vos lo hubiera cogido a Noemí, perdón, a Ruth, pero como no es, había alguien antes Por de eso el vos. fulano. O sea, los tres eran hermanos. Por eso me explico. ¿Será? Eso es lo que explica el Targum, quiero decir. Ya. Ya, el Targum. Yo pensé que estaba bien. No, el Targum, digo, el Targum y el Ruth Rabá lo que explican es eso. Porque el texto es lo que digo, ¿no? El texto no da detalles de qué parentesco tenía vos con Elimelech o con Ruth. Y lo que ellos, la solución más fácil, más lógica es, pues habrán sido hermanos. ¿Ya? Sin embargo, no lo dice. Porque, o sea, es obligatorio que sea un hermano. Esa es la cuestión, no lo dice. Porque ahí se me hace que ya hace mucho tiempo. O sea, imagínate cuántos años tenían los hijos de Noemí que ya Claro, al menos 20 años estaban fuera. estaban adultos. Ya Claro. el esposo también me imagino que también era mayor. Ujú. Y los hermanos de él también debieron haber sido mayores. Ajá, exactamente. Y ese es el asunto, quiero decir.
La Biblia no nos da algunos detalles que serían interesantes para saber. Se hubiera sido interesante que digan, y Booz era hermano de Elimelech. Ya se entiende. Y si es que fuera así, se entendería que este Booz también además tenía otro hermano que es este fulano, pero era mayor. Por eso podía ir antes. ¿Se me explica? Pero no dice, es lo que quiere decir. Y la forma de explicar del Targum, como les digo, y de otros textos, es que eran hermanos. Pero sin embargo, lo interesante es que no lo dice, la Biblia no lo dice. Solamente a este fulano y al mismo Booz en algunos momentos se le llama redentor. El redentor. Ahora, si podemos ir así, parecería que sí tienen una relación familiar muy cercana. Y digamos, y es posible, digamos así, concluir, pero no me atrevería a decir eran hermanos, pero sí es posible concluir que podían haber sido hermanos. ¿Por qué? Porque Booz, al parecer, era de la misma, era coetáneo con Ruth, digamos con Noemí. Booz era de la misma edad de Noemí. Así que al parecer es posible que Elimelech, digamos que Booz haya sido, por así decirlo, el hermano menor, pero bien. menor de Elimelech, que cuando se fueron él quedó chiquito, digamos así, alguna cosa así. Pero ya les digo, son detalles que creo que no van a algún lado, digamos, certero. Sí. Por ejemplo, a quien tenían que redimir si no hubiera estado era Noemí. Ajá. ¿Cierto? Ajá. Perdón. O sea, ¿a quién tenían que redimir? Esa es otra pregunta. A Noemí, porque si es el hermano, se supone que era Noemí a la que tenían que redimir. Ajá. Pero entonces en este caso no la redime a ella, sino a la nuera. Exactamente, también es otra particularidad. Normalmente la que debería ser redimida es Noemí, no Ruth. ¿Ya? Fíjense, o sea, eso les digo, este preciso detalle de Ruth es lo que le hace interesante, porque rompe con mucho de lo que dice el mandamiento. ¿Ya? El Lilibet nos dice, no, Elimelech era hermano del padre de Booz que se llamaba Salmón. Y creo que sí, en realidad, si no estoy mal, esto sale de Crónicas, si no me equivoco. Creo que se hace alguna genealogía, alguna cosa así. ¿No es cierto? ¿Era hermano? Sí, hermano de... Sí, era hermano del padre de Booz, o sea, era tío. Era el tío. Era el tío de Booz. Ajá. No me acuerdo en dónde estaba, recuerdo haberlo leído, creo que está en Crónicas lo que nos cuentas, pero lo cierto es que aquí no nos dice, ¿no es cierto? Y lo que parece ser, lo que quería contarles más bien, es que el mandamiento ya en la práctica se extendía al pariente más cercano, es lo que quería decir en última instancia. O sea, para que veamos una cosa. Porque este libro de Ruth, como les decía, una de las tantas cosas que hace es enfrentar al mandamiento con la realidad. Y no sé si les ha pasado, pero a veces hay mandamientos que parecen estar claritos hasta que pasa algo. Y uno dice, pero, ¿y ahora? ¿Qué se hace? Ya. Entonces, no sé si les ha pasado, ya les digo. O sea, es como que uno aprende, ¿no es cierto? Y esto pasa en cualquier profesión, en cualquier lado. Uno parece que le enseñan la cosa y uno dice, parece que eso va así y no puede haber otra forma si no es. Hasta que uno ya comienza a trabajar y se le salen un montón de otras cosas que uno dice, Posibilidades. ok, o sea, es como que tiene que ver, pero no es exactamente lo mismo, esto no cuadra. O sea, una cosa es la norma, digamos, y otra cosa es lo que se da en la vida. ¿No es cierto? Exacto. Entonces, otra vez, fíjense ustedes que volvemos a lo que decíamos de ayer de noche. ¿Ya? A veces, y no es porque Dios se quedó corto ni nada, sino es el asunto porque la realidad es bien compleja. Y en la vida se van a encontrar con un montón de cosas. En la Biblia no está dispuesto, no se contempló el hecho de Ruth. ¿Me explico? O sea, el mandamiento tiene una idea, digamos, muy bonita, que en el fondo es preservar la memoria de, ¿cierto? Pero, y para eso estipuló, digamos, o puso este procedimiento de que el cuñado levanta. Pero no se preguntó la Biblia o no había necesidad en ese momento, para así decirlo, de decir, ¿y qué pasa si no hay cuñado? Pero hay primo. ¿Me explico? ¿Hay qué dirían ustedes? ¿Qué dirán ustedes? O sea, sí tenía otro familiar, pero tenía su hogar. Ya. Era el que estaba solo. Me explico. Pero fíjense ustedes, ¿ya? El mandamiento dice cuñado. Al parecer aquí vos no era cuñado.
Por eso es que no se le dice el hermano de vos. Claro. Claro, o sea, era un pariente un poco más cercano, sí, pero no era el cuñado. Claro. Ahora, si yo me pongo muy formal, muy literal, muy textual con el mandamiento de Deuteronomio, digo, aquí dice cuñado, qué pena, Ruth, te quedaste ahí solito. Pero tampoco podría haber sido cuñado porque el cuñado murió. Por eso te digo, en este caso no había cuñado. Entonces no era cuñado. Por eso te digo, es una familia. Exacto, era un familiar más lejano. Eso, Lejano, pero que era más cercano. tenía un primo, alguna cosa. Exacto. O sea, no hay que seguir la línea. Eso es lo que estoy diciendo. A eso es lo que voy. Ya, eso está claro. Pero ya quedó claro que vos no eras hermano de... No era hermano. Ya, no era hermano. Por eso les decía, el Targum dice que. Ya, pero no, evidentemente no. Entonces, esto les digo, pues, el mandamiento era clarito cuando había cuñado. Ujú. Pero, por ejemplo, ¿y qué pasa si es hijo único? Claro, sí. ¿Qué pasa si es hijo único? Uno diría, por eso les decía, si yo ante ese escenario, imaginemos que es alguien hijo único, ya, olvidemos de Ruth un ratito. Imaginemos que es alguien hijo único y pasa ese asunto Ujú. y se muere, ya, y pasa el todo el tema. Y la mujer diría, este no tiene cuñado, este no tiene hermano. Ujú. ¿Qué dirían ustedes? Imagínense que una persona en esa situación acude a la puerta y le dice, estoy en esta situación. ¿Qué hago? ¿Me explico? Entonces, fíjense ustedes, ahí voy. Si yo me pongo muy literal, ¿no es cierto? Si yo me pongo muy literal con el versículo, diría, qué pena. Aquí dice cuñado, usted no tiene cuñado, qué pena. Pero ahí hay una cosa, Josucito y hermanos. En Sí, derecho se ve, ¿no? En derecho se ve porque esto es prácticamente es de derecho sucesorio, ¿no? Entonces se dice la costumbre se hace ley. Cuando hay algo que no se puede o que no está contemplado en el derecho objetivo, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? En este caso, a mí me parece que tenían ese como tribunal o de la puerta, y cuando se presentaba un caso medio especial que no encajaba con lo que dice en Deuteronomio, entonces era deber de los ancianos ver qué solución le daban allí. Bueno, no hay un cuñado que le suceda allí. Entonces, ¿quién es porque tampoco se puede quedar una persona desprotegida, botada, digamos. Entonces, exacto. por buscar la integridad y la protección y la solidaridad de la familia, entonces decían, bueno, no hay hermano, pero hay un hermano del difunto, ¿no? Entonces, pero hay un cuñado acá, pero hay un pariente acá, y a mí me parece que todo esto se fue dando como costumbre, y esta costumbre se fue haciendo como ley. A este momento que estamos ahora con Ruth, ya había esta aplicación, porque la que debía ser rescatada era Noemí, Ujú. porque era el terreno, pero ella va ligada, como ella ya no podía ser casada con otro ni nada, dice muy bien, entonces tiene que casarse la nuera de la que iba a ser rescatada. Entonces, para este tiempo, ya la costumbre había cambiado todo esto y le estaban aplicando precisamente como se ve en este caso. Ujú. Muy bien. Entonces dices, el asunto es que hay que ver la costumbre y había una costumbre y por eso actuaron, ¿cierto? Muy bien. Eugenita. Bueno, yo creo que es como estarnos rompiendo la cabeza que por qué no fue este o no fue el hermano. Yo creo que Dios nos está mostrando que no había necesidad de que haya pariente alguno porque tenía que redimir a Ruth, que era una moabita, una persona de una tribu que no, que ante los ojos de los israelitas o de los judíos en esa época no tenía validez. Entonces Dios estaba mostrando que a través de lo que tenían que redimir cualquiera, sea hermano, sea primo, sea lo que sea, tenía que ser redimida, no, Ruth, por ser moabita, creo yo eso. Muy bien, por ahí va hermano Eugenita. Le ha dado el clavo. El asunto es que fíjense, hay momentos y por eso les digo, ¿se acuerdan ustedes cuando hace unos cuantos años estábamos en ese primer amor de los mandamientos? Que parecía que era lo nuevo, lo que nunca estuvo delante de nuestros ojos, y como que es que los mandamientos y los mandamientos y los mandamientos. Ya, resulta que es muy importante, y habiendo pasado, como se está diciendo, la emoción inicial, resulta que después cuando ya lo vemos
con ojos de la realidad, los mandamientos son una herramienta muy importante. Evidentemente, son una herramienta importantísima. Pero no son a veces suficientes para lo que nos toca enfrentar en la vida. O sea, porque no contemplan todos los casos habidos y por haber. No sé tal cual como está escrito, pero el objetivo. Exactamente, eso es a lo que voy. Entonces, fíjense, ¿cuál es la forma de razonar aquí? No tanto como decía mi papá la costumbre, ¿ya? Sino ver a dónde apuntar. Por eso les digo, si yo me pongo ante este caso del de Ruth o de alguien que haya sido esposa de un hijo unigénito, de que sea único hijo, ¿no es cierto? Veo el mandamiento y dice, bueno, aquí dice cuñado. Usted no tiene cuñado, qué pena. No, Yo porque diría, la idea era exacto, muy bien. ¿Por qué no suena injusto? Pero ¿por qué no suena injusto? Me explico. ¿Por qué decir eso? Que ojo, estoy cumpliendo el mandamiento, Ujú. ¿no es cierto? Pero ¿por qué suena injusto? ¿Por qué no suena correcto? Porque el Ruach no se ve. Porque el Ruach nos revela Claro. que el objetivo no es ese. Exacto, el objetivo no es el tema, es que el mandamiento aquí en este centímetro cuadrado de hoja dice. ¿Me explico? No. ¿Cuál es el objetivo entonces de la ley del levirato de esto? ¿Cuál es? Redimir, El- salvar. O sea, redimir es el procedimiento. Sí. Pero ¿cuál es el objetivo? Proteger a la Proteger a mujer la- y a la Proteger a la mujer, que no se olvide el nombre del difunto, y a la familia. la Que familia. tenga Entonces, descendencia. exacto, que tenga descendencia. Todo eso son los objetivos. Entonces, por ejemplo, entonces ahí vemos que el mandamiento, como estaba escrito, era un reflejo, una práctica de ese principio, de esas promesas, de esos fundamentos, digamos, eternos. ¿No es cierto? Y cuando hay un caso que no se adecua a lo de acá, ¿me explico? ¿Qué es lo que toca hacer? Dicho de otra manera, aquí Ruth nos enseña que cuando hay un caso que no está previsto en la Torah, no importa. Hay que seguir practicando, No importa, porque no, es evidente que no voy a forzar al único caso que me dijo la palabra. Tengo que inspirarme, si se quiere, ir a ver a lo que fundamenta ese mandamiento y con eso resuelve el caso. Entonces ahí es que, por ejemplo, para nosotros hoy es claro que no se agota el mandamiento del levirato en el cuñado o los cuñados. Ajá, que no se de ahí. Exacto, sino que se extiende al pariente más cercano, por así decirlo. Fíjense, ¿pero por qué? ¿Sí me explico? ¿Pero por qué? Porque esa es una forma más madura, si se quiere, de ver el mandamiento. Entonces no me centro en, es que aquí dice cuñado, y no es cuñado y entre crisis. No, dejo eso y digo, a ver, ¿a dónde es que está apuntando toda la protección? Aquí hay una mujer que si no le doy va a quedar desprotegida y hay alguien que quiere proteger. Por lo tanto, de él. No por el procedimiento ese tal cual como queda en Deuteronomio, sino por los hukim. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense que es justamente un caso que nos enfrenta, y créanme que de estos casos son los que más hay en la vida. Ya, o sea, de estos casos donde el mandamiento parece no avanzar, o sea, parece que no contempló eso. ¿Ya? Pero el mandamiento, o sea, el texto, como está aquí, el procedimiento no alcanza. Pero el principio, el hukim, el hok, la promesa, el fundamento, el estatuto, eso no se agota. Lo vemos. Entonces, fíjense ustedes, cómo es que aquí ya se entiende que puede entrar voz. Y cómo es que aquí, fíjense incluso, para que veamos, en Deuteronomio se decía que la mujer es la que tiene que orquestar todo. Aquí no, aquí está haciendo voz. ¿Ya? Y si ustedes, digamos, quisiéramos verlo de una manera muy formal, podríamos decir que la que debía hacer los trámites era Noemí, pero Noemí le encomendó a Ruth y Ruth le encomendó a vos. Así que de alguna manera, podría decirlo en el lenguaje judicial, está actuando vos a través de un poder que le delegó. ¿Ya? Si lo queremos ver muy formal. Si lo queremos ver desde otra manera, es que no importa. En la Biblia dice mujer porque es la primera afectada. Pero ¿qué pasa si la afectada, si la interesada no se da cuenta o no lo sabe o por alguna razón se queda? ¿Se va a quedar desprotegida? No. ¿Me explico? Es otra forma de ver. Y ahí fíjense cómo ahí los mandamientos se tornan operativos. Si nos damos cuenta. O sea, ahí estamos manejando ya con los mandamientos. Estamos pensando ya con los mandamientos. No solamente los tenemos ahí bonitos en un cuadro.
No, no matarás, honrarás al Señor tu Dios. Cuando le pensamos así, los mandamientos se vienen acá, se toman herramientas y con eso ejercemos. Fíjense, ¿ya? Entonces esa es la idea de Ruth, que es una cosa muy dinámica, que no cuadra y no va a cuadrar en el mandamiento como está en Deuteronomio. No va a cuadrar, por ningún lado, porque ni era el cuñado, ni era Ruth la que debía hacer, y no hizo en camino Ruth, y acá incluso vamos a ver que ni siquiera le termina escupiendo en la cara. ¿Ya? Y ni siquiera se le llama la casa del descalzado, ni ¿lo vemos? Entonces, fíjense cómo es que, así viéndolo de una manera más dinámica, más amplia, si se quiere, se ve el panorama completo y se llega a una respuesta santa, una respuesta guiada por el Señor y que hace justicia a la larga, ¿ya? Porque el mandamiento lo que procura ver a la protección de la mujer, del hogar, de la descendencia. Dices que yo me pongo con el mandamiento como está, no logro esos objetivos. Entonces, toca crear otro, por así decirlo, y con eso sí lo logro. Eso sí se cumplen los objetivos del Señor. ¿Lo vemos? Y eso, como les digo, es algo que pasa por demás todos los días. Porque si no de pronto no caemos en cuenta, ¿cierto? La vida está hecha así. La vida está hecha de momentos, de eventos que no están contemplados tal cual en la Biblia. No están. ¿Ya? Hay muchos que no están. Y no porque no estén, vamos a decir, uy, es que no está en la Biblia. Y, bueno, ¿qué haremos? Bueno, o me encuentro con un tema de estos que un mandamiento parece decir una cosa, pero no es lo mismo que me está pasando a mí. ¿Ya? O que algo tiene que ver, pero no es lo mismo, y qué hago y todo lo demás, y tal. Entonces, por eso les decía, y por eso es que Pablo, si ustedes se dan cuenta, Pablo, los escritores del Nuevo Testamento hacen eso, y dicen, con toda esta nueva realidad, que ya no hay templo, que el Señor Jesús dio su vida, que el Espíritu se ha derramado, estamos en otra situación y en capacidad de, iglesia por iglesia, ir normando. ¿Ya? Por eso es que, por ejemplo, lo que les decía, las instrucciones que Dios le da a la iglesia de Corinto a través de Pablo, que son unas restricciones muy fuertes. Vean, no se casen. Vean, saquen este inmoral de aquí, juzguen, tal, celebren la cena con tal, de esta manera. ¿Ya? Todas estas cosas, hay que entenderla en el contexto de Corintios, de los Corintios, ¿ya? Pero no es lo mismo que lo que le dice a los Efesios. No es lo mismo que lo que le dice a los Gálatas. No es lo mismo que lo que le dice a los Colosenses, etcétera. ¿Sí nos damos cuenta? Y lo que hace Pablo en cada una de esas cosas y los escritores del Nuevo Testamento es coger las armas que están acá en el Antiguo y decir, ahora toca, evidentemente no vamos a estar ya, aquí hay un montón de hermanos que son mercantes, que no son agrícolas, que no son ya agricultores, no son ganaderos y viajan y tienen un montón de negocios, de otras cosas y además ya no hay el tema del sacerdocio, no hay el tema, todo esto que hago. ¿Me explico? Y los escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles y demás, guiados por el Señor, dijeron, ok, hay los fundamentos, hay los fundamentos y con eso comenzamos a operar. Por eso Pablo dice, no se casen, pero claro, por una razón en especial en ese caso. Por eso dice, no, la mujer calle, pero en ese tiempo, pero por alguna razón ahí, ¿ya? Por eso también le dice el uno, si se circuncida bien y si no, no, pero en esa época, pues, pero ahí, por alguna razón especial, ahí. No puedo yo pasar eso sin más, ni siquiera 2 años, si 2000 años después, y ni siquiera lo mismo que dije a los de Corinto, decirles a los de Efesios. No necesariamente. Por eso es que a veces, como les digo, la forma de entender la Biblia es así de una manera más amplia, ¿ya? Una manera más amplia que nos permite ver todo el panorama. Por eso les digo, cuando uno lee Corintios, uno se pregunta, ¿cómo estaba de mal esa iglesia que Pablo les ha tenido que hablar así? Que se enoje en muchas partes y dice, perdón que me ponga así, pero ustedes aguantenme un poquito, les dice, ¿ya? Entonces, imagínense. Pero en cambio a los otros les habla con todo amor. La carta de Filemón, por ejemplo, ¿ya? Es un tema de que, por favor, el Señor te ha enseñado y no te olvides que tú también tienes deudas conmigo y es una intercesión por un hermano. Pero es diferente a cada cosa. Y lo que hacen, y Pablo lo que hace es, si ustedes quieren, como les decían, todas esas partes cuando dice, Pablo, apóstol de Cristo, y les mando salutaciones en el nombre del Padre, no sé qué, y tal. Todas esas cosas son las atribuciones del Señor en función de quién está escribiendo. Entonces está haciendo de pronto un juicio, está de pronto haciendo una enseñanza, está haciendo una revelación, si se quiere, algún consejo, o consolando de pronto a alguien. ¿Me explico?
Entonces, esa es la forma como entendió Pablo, como entendieron los apóstoles el Evangelio, la Biblia, pues. Y no se centraron como los fariseos de que es que toca porque es que aquí dice. ¿Ya? Sí, es verdad que a veces toca leer y es que aquí dice y no me puedo mover de ahí, pero no siempre. ¿Ya? Y justamente la vida nos va enfrentando a situaciones en donde vemos que el ahí dice puede ser mal. O sea, quiero decir, puede ser complejo, hasta puede ser hasta a veces contradictorio, como en este caso de Ruth. Una vez más, si yo le aplicaba a Ruth el mandamiento, olvídense del rey David. ¿Me explico? Entonces, a eso es a lo que voy. Entonces, ahora, pues, les decía, habiendo pasado el primer amor de los mandamientos, es que la Torá y todo aquello, es que ha habido Jukim, Mishpatim y todo lo demás, y aprendamos los nombres, ¿no? Que los estatutos, que las promesas, que los procedimientos, que todo aquello. Y es bueno que ahora con todas esas herramientas, pues ya sepamos operar con él. Porque no sé, es como cuando, por ejemplo, cualquier estudiante, ¿no? Cualquier estudiante, por ejemplo, en su rama, ¿no es cierto? Eh, la primera vez que topa algo, ¿no es cierto? Es una emoción, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, en el caso mío de los abogados, la primera vez que uno pisa una sala de audiencias de un juzgado, es especial porque uno es como que, y cuando uno está en un juicio es como que le ve al abogado ahí, todos ahí defenderse y al juez y todo, y uno dice, qué emoción, ¿no? Pero es diferente ya cuando le toca a uno, que ya supuestamente ha aprendido, ¿no es cierto? Pararse al frente y decir, señor, pues, esta cosa, esta cosa. O lo mismo, lo que quiero decir es este contraste entre novedad y ya práctica. Es lo mismo que, por ejemplo, un odontólogo o un estudiante de odontología. Él de pronto la primera vez que le va a tocar coger el instrumento y todo lo demás, se será una emoción de, ah, miren, ahora sí ya puedo, y las muelas y todo lo demás. Ah, cuando ya le toca, a ver, calcemos, ya calcemos y todo lo demás. O sea, ya no es una emoción, no es una cosa, sino que ya opera, o sea, ya hace. Lo mismo nosotros con los mandamientos. Hace unos años, fíjense, eran los mandamientos, una cosa hermosísima, ¿no? Juguete nuevo, por así decirlo, la novedad. Pero fíjense ahora, estamos ya enfrentándonos y la misma Biblia nos enfrenta apenas a 3 libros de haber terminado la Torah, con una historia que choca con la realidad, que choca con la realidad y que toca adecuarse. Que toca adecuarse, así de sencillo. Y no porque la Torah es insuficiente, es corta, no, al contrario, es porque la Torah es suficientemente amplia para regular todo lo que se venga. Nada más que hay que saber cómo opera. Y ya. Por ejemplo, Eso, acá ahorita en nuestro contexto, actualmente, si llegara a pasar eso con un miembro de nuestra comunidad, es interesante, ahí se verás. aplican. Se podría aplicar, digamos. Se podría aplicar. Lo que pasa es que también, por ejemplo, el tema del levirato, acuérdate que también fue dado en un momento en donde el pueblo de Israel era rival. E importaba mucho guardar la identidad tribal. Claro, sí. Y eso es lo que también está detrás del mandamiento. Ujú. Ahora hay Bueno, tribus. pues no. Pues Ahora, por ejemplo, ¿de quién tomamos nombre nosotros? Porque aquí, por ejemplo, se guardaba este tema del tribu para saber de que yo vengo de la tribu de Judá. Por eso el énfasis de la genealogía al final. No te olvides de cómo vino la cosa. ¿Ya? Pero en cambio ahora tenemos eso. No. Por ese lado, digamos, si bien se podría, parece que ya no es necesario, porque el de donde nosotros tomamos nombre ya no es de una tribu, como dice creo que en Colosenses, ¿no? El Señor de en quien tomamos nombre todos. Entonces, fíjense, en ese sentido, ¿hace falta hacer un levirato? Pues parecería que no. Pero, digamos, no parecería tampoco extraño que si es que dadas las condiciones, se haga, digámoslo así. No parece extraño. ¿Ya? Siempre y cuando, como les digo, sea con el objetivo en mente. claro. Ese es el asunto. Entonces, fíjense que es interesante la pregunta. Porque si no, cualquiera diría, bueno, o sea, ya sé que si es que algo me pasa a mí, no lo sé, ¿no? O sea, no necesariamente. Tanto más que, por ejemplo, ahora tenemos realidades muy distintas. O sea, por ejemplo, ya les digo, dentro de una misma familia puede haber algunos que son creyentes y otros que no. Claro, ahí nos aplicaría. ¿Cómo le aplico ahí? Ahí nos aplica. Exactamente. Entonces, les voy a obligar al otro. O sea, no, Claro. no, evidentemente no hay menos, con un converso, alguna cosa así. O sea, me explico. Entonces, fíjense que ahí otra vez saltan las intuiciones de creo que no está bien. Y el asunto no es tanto por el mandamiento, sino por el objetivo, el que persigue una vez más. El mandamiento lo que perseguía, una de las cosas era que se tenga una identidad, en este caso tribal. Pero como ahora el Señor ha hecho una obra más grande que tribu,
¿cierto? Ya en nuestro tiempo, y como estamos ahorita, pues parecería que el mandamiento, digamos, como tal vez tocaría adecuarle alguna cosa así si se quiere, pero ya no cumpliría ese objetivo de que no se pierda la identidad, que se pierda el nombre de alguien. Ajá. Pero podría ser. Se podría hacer, claro, si es que se cumplen las Las condiciones. condiciones. Pero si uno se preguntaría por qué no, en cambio. Si hay chance, ¿por qué no? Suena extraño igual en toda nuestra, en nuestra Claro. sociedad y todo y tal, o sea, sonaría raro, pero en el fondo, ¿por qué no? Y bíblicamente hablando, si se dan las condiciones y todo, ¿por qué no? Claro. Pero como les digo, hay que ser muy minuciosos en los detalles. Claro. Sí, no es sin más así de, no, esto está vigente. Ya. Me explico. Tampoco vamos a eso. ¿Ya? Es lo mismo que con los bueyes, que con las trillas, que con todas las cosas que había en esa época. Hay que ir viendo cómo se adecua. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces dice lo que decía mi papá, ¿no? Entonces, hasta aquí le ha planteado el tema. Y fíjense, lo que les decía una vez más, ¿no? Ya con todo lo que hablamos, creo que ahora va a fluir más. Entonces, fíjense, él le plantea como una cuestión de compra y venta. Noemí está vendiendo. Y él le dice, ¿te interesa? ¿Quieres redimir? Y él le dice, sí, sí quiero. Y él dice, pero sepas. En el 5, ¿no? Entonces le replicó vos, el mismo día que tomes las tierras de mano de Noemí, debes también tomar a Ruth la Moabita. Y ahí no le dice tomar. Permítanme ver cómo es que dice. En el versículo 5, ¿ya? Ahí no dice tomarla. ¿Saben qué palabra dice? Y va a sonar raro. Dice comprar. Uy, se está vendiendo eso. Ya, ni siquiera dice tomar, suena fuerte, pero todavía no es tanto como cuando dice, debes también comprar a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Entonces, fíjense, aquí lo que está hablando y en el lenguaje que está hablando vos, es en un lenguaje de compra-venta. No está hablando en un lenguaje de familia, porque lo que le ofrece son las tierras de Noemí. ¿Ya? Le ofrece las tierras de Noemí. Ahora, también eso nos despierta otra duda. Pero no se supone que Noemí vendió todo y no tenía nadie de donde acá tiene tierra, o alguna cosa así. Es extraño, la verdad. La verdad no encontré una respuesta ahí, ¿ya? Pero salta la atención. Tal vez se referiría a alguna especie de derecho, tal vez como de restitución que le den a la viuda o cuando ella cumpla eso, no lo sé, ¿ya? Pero lo interesante, digamos, lo que llama la atención aquí es el lenguaje que utilizan, que es de compra-venta. Noemí está vendiendo. Y si tú compras, tienes que comprar también con Ruth, así dice. ¿Ya? Dice, tienes que comprar a Ruth, ¿ya? Y él respondió, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mí derecho, dice, porque haciendo de mí el mishpat, dice, porque yo no podré redimir. ¿Ya? Entonces a él no le conviene este tema, como bien decía mi papá, ¿no? A él le interesaba más el tema de las tierras, del patrimonio, pero no le interesaba digamos, el tema de levantar parentela. Además de que era moabita y todo lo demás. Exacto. O sea, y en general el mismo tema, lo que a él le desmotiva es el tema de que su descendencia no iba a ser suya. ¿Ya? O al menos el primogénito. Entonces, fíjense ustedes. Y aquí, digamos, después se da otro problema con el tema de la genealogía, pero bueno. Entonces, fíjense ustedes. ¿Qué pasa? Aquí, como les decía, ¿cómo entender esto que dice vende y compra? ¿Ya? Entonces, lo que está apareciendo y lo que pasa en realidad, digamos, más dicho, hay un dato, hay un hecho. En todas las veces, o la mayoría, si ustedes quieren, de veces en donde aparecen los verbos vender y comprar, son en relaciones mercantiles. ¿Ya? Son en relaciones mercantiles, o sea, literalmente, de comercio. Pero hay otras ocasiones un poco menos que, por ejemplo, habla de comprar y vender, o en este sentido, por ejemplo, cuando el Señor dice, yo les vendí a los egipcios, les vendí, y evidentemente no es que hubo un intercambio de bienes, sino que habla más que nada de adquirir la posesión, digamos, o sea, de ser dueño de algo, o de que entre a formar parte de sí, ¿sí? Que es lo que básicamente está diciendo aquí. O sea, es decir, lo que está redimiendo en realidad no es la tierra, es la Ruth. Y tienes que cumplir el mandamiento de esto, ¿ya? Y aquí también hay otro detalle. Fíjense ustedes que el mandamiento, ¿no es cierto?, de Deuteronomio aquí se llega a cumplir el procedimiento, una parte del procedimiento, que es cuando el que tiene que redimir no quiere. Entonces, fíjense, ¿ya?
Fíjense que no era obligación redimir, ¿ya? No estaba obligado a redimir. O sea, si es que alguien no quería, pues no quería, era, por así decirlo, un bochorno, una vergüenza, pero a la final estaba en todo su derecho de no redimir, no era una obligación, es que tú tienes que redimir, ¿no? Era, si es que puedes, si te conviene y tú quieres hacerlo, o sea, bien. Si no, bueno, hay que hacer un procedimiento legal y ya, le tocará a alguien más. Y ya está. Entonces, fíjense, aquí es interesante eso, aquí le respetan, por así decirlo, su derecho. Y esto tiene un par muy interesante con el inicio del libro, con Orfa, que también era otra que estaba en dos condiciones iguales, o sea, aquí vemos dos condiciones iguales, el Booz con el pariente, con este fulano, que los dos están en igualdad de poder redimir. El uno quiere y el otro no quiere. El uno se abre, el otro continúa. Al inicio del libro vemos dos personas iguales, la Orfa y la Ruth, las dos en las mismas condiciones, viudas y todo lo demás, que les dicen váyanse, y la una dice sí, yo me voy, y la otra dice no, yo me quedo. Y con la que se queda, sigue la bendición del Señor, por así decirlo. Entonces, fíjense que hay una similitud a la larga entre Ruth y vos. Fíjense ustedes, tuvieron una situación muy, muy semejante, ya, en ese sentido, en donde tenían un par, y el par de ellos dijeron, no, yo no quiero, yo no continúo, y ellos dijeron sí. O sea, Ruth y vos dijeron, no, yo sí continúo. Y fue para bien. Fíjense ustedes que eso es algo que les iguala, digamos así, a los dos y les da una misma escuela, de ver más allá de sí. Porque cuando Ruth decide y dice, ¿no? Y el Señor le toma y le dice, y Ruth le dice, no, no, donde tú quieras, donde tú vayas yo iré, donde tú duermas yo duermo, tu Dios es mi Dios, tu pueblo es mi pueblo. Lo que estaba haciendo es una declaración precisamente en función de objetivos, digamos así, de seguirle al Señor, ¿cierto? De seguir al Señor, algo más, o sea, no estaba siguiendo su conveniencia, ¿ya? Lo mismo hace vos acá, no sigue su conveniencia. Ya, no sigue porque no, es que Ruth está guapísima y me encantó y no, y tengo que casarme con ella porque es que qué guapa que es Ruth o que es una mujer excelente. O sea, no, lo que él tenía y vos lo hace es por un deber que a él, que él tenía y él lo hace por un objetivo mayor, o sea, por cumplir el mandato. Fíjense que en eso tiene una similitud Ruth al inicio y vos acá al final. Es una cosa muy, muy, muy bonita que les equipara al hombre y a la mujer. ¿Qué es lo que hace? O sea, a la larga, son ejemplos de hombre y mujer que se conectan con los objetivos del Señor y siguen la cosa correcta, independientemente de su beneficio. Muy separada, ¿no? O sea, no tener la mirada en lo terreno, sino Exactamente. Tenían la mirada arriba y lo que dijeron es, tengo que hacer este procedimiento. ¿Ya? Puede ser que a mí alguna parte de esto no me guste, pero lo hago por algo mayor. ¿Ya? Les digo, a Ruth no le debe haber sido fácil abandonar ella su tierra. A la final tenía la casa de su madre ahí. ¿Ya? Pero ella decide dejar todo eso y peregrinar y entrar a ver qué se come. ¿Ya? Y lo mismo vos, que podría tener toda la esperanza de tener una familia, por así decirlo, propia y todo lo demás, pero decide no, te redimo y te compro y yo mismo me encargo de hacer todo el procedimiento y que se ejecute. Entonces dejan de lado el yo, por así decirlo, la conveniencia personal y ejecutan ya no la voluntad de ellos, sino la de Dios. Exacto. Fíjense que es una cosa muy bonita encontrarlo así en los dos. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué más dice? Y dice el 7, había ya desde hace tiempo y no dice costumbre, ¿no? Ahí adivinen qué palabra aparece. Ahí aparece la palabra, si no estoy mal, sí, en el 7. Dice, y había, ponen, ¿no? En Israel, dice, a ver, perdón, ya me perdí. Había ese tiempo esta costumbre. Ya, ahí no dice costumbre, dice, y en estos tiempos, decía así, y en estos tiempos en Israel, respecto de la redención y respecto digamos, es un versículo un poco complicado de traducir, pero quedémonos como dice la Reina Valera para que fluya, ¿ya? O sea, lo que dice es, en aquellos tiempos, desde hace tiempo, pues decimos, desde en ese entonces, como decía, en esos entonces, en Israel, había respecto de la redención, ¿no es cierto? Y respecto del cambio, dice, así literalmente dice, ¿ya?
Y básicamente lo que dice al cambio, ¿no es cierto? Dice que para confirmar o para establecer cualquier palabra, ¿cierto? Se sacaba un varón su, más que zapato, porque no habían zapatos, su sandalia. ¿Ya? Su sandalia, aunque en realidad, digamos, ahí es una cosa interesante, porque a veces nosotros decimos sandalia, pero en realidad no necesariamente era una sandalia, ¿ya? Sino había diferentes tipos de calzado en esa época. Había en sí sandalias, pero también había, dependiendo de la época, imagínense ustedes, una especie de botines, ¿ya? Entonces había de todo en realidad, ¿ya? Para que de pronto no pensemos que solamente andaba en esa época en sandalias, porque imagínense lo que sería en invierno andar en sandalias. Entonces había también otra especie de botines. El asunto es que le quite el calzado, pues, de manera muy general, ¿ya? ¿Y qué significa que se quiten los zapatos? Ahora que vamos. entreguen los zapatos? Ahí va. Porque en el otro mandamiento dice que le quitan el Él zapato. entrega el zapato a ella. Ajá. Él le entrega el zapato a O sea, ella. el que no quería redimir, le Ajá. entregaba el zapato a la mujer. Y ella Decía le así. escupía y Y ella todo le eso. escupía y ya está. Ya. Y se acabó ese negocio. Y aquí en este caso, Aquí vamos a ver lo que dice. Entonces, aquí el 7 es como preámbulo, un paréntesis explicativo que había en ese tiempo respecto de la redención y al intercambio, ¿no es cierto? Que para la confirmación de cualquier palabra, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero y eso servía de testimonio en Israel. Y dice, entonces, el pariente, el redentor, dice, ¿cierto? Y dice, y dijo el redentor a vos, ¿no es cierto? Tómalo tú, y se quitó el zapato, ¿ya? Y dice así, y fíjense aquí que hay una ambigüedad. En hebreo dice, le dijo a vos, ¿no es cierto? Compra para ti. Y aquí hay una ambigüedad que dice, y él se quitó su zapato. La pregunta que algunos se hacen es, ¿quién se quitó quién? ¿Quién se quitó el zapato? dice El fulano. el pariente. ¿Ya? Fíjense que ustedes en el mismo versículo 8 dice, y se quitó el zapato. Si yo me pongo muy, muy quisquilloso con esto, Ah, no, vos. uno se diría, ¿quién finalmente se quitó el zapato? ¿El fulano o vos? Y si nos ponemos a pensar, hay razones para pensar que fue cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Y hay quienes sostienen, igual, como en todo lado, cuando se presentan estas ambigüedades, da para que unos digan lo uno o lo otro. Pero lo cierto es que aquí en la cuestión, y lo más lógico, es que el otro le haya dado, o sea, el fulano le haya dado su zapato. Ahora, ¿qué dicen, por ejemplo, y que a veces tiene una especie de sentido? Algunos sostienen que el que se quitó el zapato, el calzado, fue vos y que le dio a su vecino. ¿Por qué? Porque dicen que tal vez era una forma de pago. Porque a la larga, lo que dicen es como se está haciendo, en Ruth, ojo, en Ruth, hay un contexto de compra y venta, se da una cuestión como de pago, como de tú no quieres, yo te lo compro, por así decirlo. Y que en ese sentido de compra es que le estaría dando el calzado vos al fulano. Pero son extraños, porque lo que más bien está aquí pasando es una renuncia. Y en la entrega del zapato, es decir, eso, o sea, algo que estaba sobre mí, ¿no es cierto? Pues yo te lo entrego a ti. Es un simbolismo, básicamente, lo que finalmente representa esto de saques el zapato y dele, saques el calzado y dele. Era eso, era una forma, digamos, vívida, si se quiere, de ejemplificar esto, que el fulano, en este caso, renunciaba a eso y se lo entregaba al otro que sí quería. ¿Ya? Y Eso hay básicamente. una aclaración, Josuecito, en esta Biblia. Ajá. Dice así, Uh-huh. era entonces costumbre en Israel para confirmar cualquier negocio como rescate o cambio, una de las partes se sacaba su sandalia y se la daba al otro, una de las partes, dice. Y este gesto servía como prueba del contrato. Por eso, el pariente que debía comprar la propiedad se sacó la sandalia diciendo a vos, cómprala. Ahí está, Y exacto. él se saca y le da a vos. Exacto, pero fíjense que en esa traducción, digamos, está interpretando a favor de, digamos, digamos, textualmente así en hebreo no dice quién hizo qué, que es ambiguo, digamos, ¿ya? Pero esta traducción, por ejemplo, acoge lo que ahorita estamos entendiendo y facilita la lectura. La Reina Valera, por ejemplo, lo deja así tal como está y se quitó el zapato. ¿Ya? Entonces, fíjense, lo que estamos diciendo y lo que dice esa traducción está bien. Pero si me quiero, por eso les decía, si me quiero poner quisquilloso, me quiero poner muy textual, no dice así. ¿Ya? Pero se entiende, no está mal, digamos.
¿Ya? Lo que quiero decir a la larga es que este hecho, este acto de quitarse el zapato es una forma práctica, vivencial si se quiere, de dejar evidencia de que él renuncia a algo que le correspondía. Y acá Entonces, en el otra Biblia zapato, dice así, también casi parecido, pero como decían antes, la costumbre, porque cuando no se puede aplicar una cosa, se recurre ahí a una excepción, y esa excepción se va haciendo costumbre, y dice aquí, era costumbre antigua en Israel entre los parientes, que cuando uno cedía el derecho al otro, para que la cesión fuese válida, se quitaba aquel su calzado y dábaselo a su pariente. Esta era la fórmula y testimonio de cesión en Israel. Por lo cual dijo vos a su pariente, quítate el calzado, y él al punto se lo quitó del pie. ajá. El asunto es que ahí en la Biblia, digamos, no aparece la palabra costumbre, ¿ya? No aparece. Acá en esta es la Septuaginta, dice, y esta la justificación, dice, Esta era la justificación. ¿Saben cómo dice en hebreo? Literalmente dice así, y esta por tiempos en Israel sobre la redención y sobre el intercambio. Así dice, así dice. Entonces, esto de la costumbre o la justificación o la manera, lo que sea, es lo que hace falta para que en español tenga sentido. Si yo leo en hebreo, literalmente dice, Vezot le panim be Israel al la Geulah beal hadmurah, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo ahí? Dice, literalmente sería como decir así, y esta era por tiempos en Israel sobre la redención y sobre el contrato del intercambio. Así dice, y esta era por tiempos en Israel, sobre el contrato. Entonces, en español no tiene sentido. Falta algo. En hebreo está sobreentendido. Se sobreentienden algunas cosas, algunas palabras. Pero en español hace falta decir. Entonces, ahí el traductor pone costumbre, pone justificación. Algunos otros dirán la forma. No sé. Pero esta palabra que digan costumbre, forma, lo que sea, es la que escogió el traductor para dar sentido en español a esta oración. ¿Ya? En hebreo no hace falta. Ya en español toca decir algo que cuadra. Yo podría traducir, y esta era la forma desde hace tiempos, si quisiera hablar en ecuatoriano 2024, y esta era la manera en la que desde hace tiempo en Israel se obraba respecto de la redención y respecto del contrato. Ya, pero así, si soy textual, no dice así. Así que la palabra costumbre, tradición, manera, justificación, lo que sea, es la que escogió el traductor para dar sentido en español a un verbo, a un versículo en hebreo que se entiende en hebreo, pero que en español faltan detalles para entender. Entonces, fíjense, el asunto en todo caso, como veíamos, es que hay una evidencia hay una prueba, ¿no es cierto?, de que el uno renunció. Porque fíjense, hay una cosa que digamos, ahora, porque fíjense, ahora nosotros ¿cómo certificaríamos que alguien no quiere algo? No firma. Exacto, lo firma, grabamos un video, nos tomamos una foto, ¿no es cierto? Pero porque tenemos los medios, ¿no es cierto? Y porque tenemos algo llamado archivo o alguna cosa así, o por último vamos a una notaría, qué sé yo, ¿ya? Si quisiéramos hacerlo más formal. Pero como este era un negocio que tenía que ser público, por eso está en la puerta, o sea, que sepan todos que eso va a ser así de ese día en adelante, ¿no es cierto? ¿Cómo se hacía, cómo se aseguraba? Con una prenda. Entonces, imagínense que después del hombre decía, no, yo redimí y tal, él diría, aquí está tu zapato. Entonces, eso es una evidencia, una prueba. Una evidencia, una prueba de que este hombre, este fulano, renunció a su derecho. Y era una garantía a la vez para que el negocio quede firme, como dice aquí. Para que el Josué, asunto quede firme. perdón, Sí, me gustó eso que dices que el zapato sería la garantía de la decisión. Entonces, me parece que le convenía a vos tener el zapato. exactamente. Ajá, ajá, tal cual. En el caso del mandamiento de Deuteronomio, se le da a la mujer. Claro.
que ella era la garantía, porque para ella era la garantía, pero como aquí hay una especie de derivación, ¿no? Entonces, exacto. Entonces aquí vos es el que tiene la prueba, que a su vez, como les decía, es una garantía de que ese contrato es de a de veras. ¿Sí? Eso. Edita, estaba levantando la mano. Como el caso de Judá con Tamar. Tal cual, precisamente. Tal cual. Y fíjense que Judá y Tamar también es un caso no escrito de Levirato. ¿No es cierto? Porque también es el tema de que Judá se le mueren todos los hijos y era tiempo de que le dé al último y nada. Bueno, pues, ¿No es cierto? Entonces, y también hay un tema de dame algo que sea certero. Y dan las prendas, que su son el manto y todo lo ahí sí. Exacto. Entonces, fíjense ustedes cómo funciona acá la cosa, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay un tema de una garantía. Eso, digamos, si ustedes quieren, es bíblico, porque de alguna manera cuando uno hace un negocio de tal importancia, se necesita evidencia. claro. Sí, sí. ¿Ya? Exacto, a lo que iba. Como la que tú vas, mi esposa dice así, como la que tú vas. ¿Por qué creen ustedes que nosotros cuando nos casamos firmamos y hacemos toda la ceremonia de una boda? ¿Por qué es testimonio? Porque es una prueba pública de que yo me casé con alguien, de que en mi caso yo me casé con Jessica y Jessica se casó conmigo, de que yo soy su esposo y ella es mi esposa. Es un testimonio público, ¿no es cierto? Esta es la costumbre de los hijos de Israel, digamos. Ahora, la costumbre de los ecuatorianos es, por último, van 4 personas, o sea, los novios y 2 testigos, ¿no es cierto? Y se fue. Pero fíjense que aún ahí necesitan testigos. Así sea la unión de hechos, lo que sea, pero necesitan que alguien esté ahí presente, porque es a la final, a la larga, la familia es algo que se hace con miras a la sociedad. O sea, se hace puertas afuera, quiero decir, ¿ya? Entonces lo que se necesita es testimonio. Por esa Sí. razón es que precisamente esta especie de tribunal o de juzgado, decir, se hacía en la puerta, donde la Exactamente, gente entraba y salía, que sea exacto. a lo público. Muy Y bien. llamaban cuando ya estaba arreglado las partes, llamaban a los 10 ancianos. Con 10, he dicho de otra manera, ahora 2 personas hacen fe en juicio, el testimonio de 2. En Ajá. ese entonces hacían con 10. De modo que si uno moría, quedaban los otros. A más de los que entraban y salían por la puerta, decían, yo vi que hicieron el negocio. Y el otro Exacto. tenía una sandalia y decía, "Ve, aquí está". O sea, le hacían en una forma tan rigurosa que nadie podía dudar de esa transferencia que hicieron. Era muy serio el asunto. No Exacto. había firmas ni nada como ahora hay notario, ¿no? Y uno va a hacer delante de un notario y él da fe pública. ¿Quién da fe pública en ese tiempo ahí? Los 10 testigos, la sandalia que le daban y también le da fe pública los que entraban y salían por la puerta. Exactamente. Entonces, justamente lo que vemos es que esa era la forma de garantizar que el contrato permanecía. Jiménez nos preguntaba acá de y cómo y por qué no hacían, por ejemplo, el contrato de sal. El asunto es que el contrato de sal parece ser un poco más antiguo por un lado, ¿ya? Y por otro lado, digamos, era a la larga, como les digo, son formas de certificarlo. Y también yo les digo, recurrir a un contrato de sal teniendo ya un tribunal no parece la propia. Quiero decir, es lo mismo, es como, por ejemplo, si hoy quisiéramos certificar algo, estar poniéndonos a la entrada de Quito y haciendo ahí el negocio. O sea, ¿para qué vamos a hacer eso si hay otras formas de certificarlo? Con una foto, un video. Exacto, esa era la forma como se hacía ahí y se siguen las formas. El asunto es guardar, o sea, el asunto es cumplir las normas, digamos así, para que este asunto se sepa que así fue y así queda. Ya les digo, hoy haríamos diferente, hoy iríamos al registro civil. Si fuera así, ya. Ya nadie iría a la plaza a decir, verán que estoy casándome con... No, ya. Entonces es eso, se guarda aquí. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Y dice, fíjense, el 9, ¿no es cierto? Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy.
Dice, de que he adquirido, he comprado, dice, de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Mahlón. Fíjense ustedes. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, que compro. Dice ahí, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Ustedes son testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta de los ancianos, Edim, así dice solamente, testigos. O sea, ¿se entiende? Somos testigos. Somos testigos. El Señor haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú hagas Jail, dice una vez más, fíjense. Y tú hagas Jail en Efrata, y alces el nombre, o alces y seas, o llegues a ser de renombre en Belén. Fíjense ustedes. Entonces así se consolidó el contrato, digamos, el procedimiento. ¿Ya? Que una vez más es lo que tantas veces hemos comentado acá. No es suficiente con tener la promesa, el derecho, si les quiere. Es necesario agotar el procedimiento. ¿Ya? Fíjense por otro lado. Por otro lado. Es una pregunta antes de olvidar. El procedimiento del levirato es también, o bueno, ya más abajo creo que vamos a hacer otra vez, que es por el tema de que le dé descendencia, ¿no es cierto? Ajá, de levantar el nombre del muerto. Porque, digamos, en las descendencias que están en los evangelios así, no dice, o sea, aparece el nombre de vos y no aparece del... El de Kelión y Mahlón. Esa es por ejemplo, el de Judá, no aparece aparece Judá, el de los hijos. Es una buena pregunta. Entonces, debería, digo, si está... Y esa es una cosa que también me quedó a mí sonando, porque al parecer el hijo que tiene se le atribuye a él. Se le atribuye a él el hijo. O sea, vos que tiene a Obed, vos engendró Obed con Ruth. Sí, entonces yo decía, pero... Y en teoría debería ser la descendencia de Elimelech. Exacto. ¿No es cierto? De Maglón en este caso. ¿Ya? De Elimelech y Maglón. Pero aquí no se le atribuyen a él, se le atribuye a vos. Y ahí sí, no lo sé. Quiero decir, y ahí sí no lo sé. Y ahí justamente eso iba, que era otra cosa que riñe, digamos, o que choca con lo que aquí mismo está diciendo. Ya, es una cosa que sí son extrañas. O sea, al final el primer hijo que tenían, que al parecer tuvieron un hijo, no sé si se quiere entender más, parece que tuvieron solo uno, ese no se le atribuía a Elimelech, sino se le atribuía a vos. Josué, perdón. Sí. Quizá primeramente porque no era el hermano, como, o sea, no sé si no hubo la opción para que se siga igual, y la otra porque los otros dos murieron. O sea, Claro, cuando pero- murieron exacto. veo más allá de solo lo terrenal, ¿no? Ah, ok. Vale, puede ser. Claro, o sea, no eran salvos y tal. Puede haber sido. Puede serlo, puede ser. Sin embargo, digamos, el objetivo de lo que están diciendo acá es que quieren levantar el nombre a los muertos. Claro. Está diciendo. Ya les digo, ahí la verdad no encontré una respuesta de por qué se le atribuye a voz del hijo, si en teoría lo hizo para levantarlo del El otro. nombre del otro, ajá. Ya, no lo sé. Tal vez podríamos, por así decirlo, pero solo como para intentar algo, quiere decir, ¿no? Tal vez es que, no sé, la voluntad del Señor aquí nos enseña que en realidad, como decía Calmita, ¿no? Los otros en realidad eran indignos, no fueron salvos, alguna cosa así, y por eso se le atribuye después la voz, o que por otro lado decir, la consecuencia o que en el fondo cuando una persona hacía esto era, digamos, algo de tan alta estima, algo tan valioso, renunciar a su propia descendencia, por así decirlo, que a la larga se le terminaba también considerando como de él. Puede ser, no lo sé. Lo que sí les quería decir es lo que dice Estevita. Es eso, o sea, a pesar de que él se casa para levantar descendencia a los muertos, ¿ya? Termina el hijo Obed atribuyéndosele a él y se toma la descendencia de vos. O sea, a Elimelech, a Maglón no se les nombra. Claro. Exacto. Pero sí se sabe quién es vos, Obed, Isaí. Pero no se sabe, no se dice, ¿no? Como decir en otro lado, ¿no? Obed, que engendró vos a Ruth, porque, ¿no? O sea, se le toma el hijo de él, como tal, y se toma la ascendencia, perdón, de vos, no de Elimelech. Sí, ahí les dejo ese dato. ¿Sí? Entonces, fíjense, dicen, ¿no? Y que muchas veces no es como nosotros lo esperamos, ¿no? O sea, uno cree que los creyentes del Señor solamente somos nosotros los que conocemos, pero puede que de pronto otra persona que se le haya revelado el Señor también sea considerado como pueblo, pero que de pronto dentro de mis parámetros no está. O sea, estoy hablando de las personas que
aceptaron a Yehoshua y que caminan ahí de pronto en su ignorancia, alejados por allá, que quién sabe cómo están, y que de momento aparecieron como pueblo. O sea, cuando el Señor nos, ya lo veamos, sí, aquel que hace. Sí, también. Creo que puede ser eso. La verdad, digamos, todo concuerda, digamos así como decir, todo en realidad tiene su sentido. La verdad, yo no podría decidirme por alguna, digamos. Lo cierto es que por alguna razón, a pesar de que él dice, yo quiero levantarle la descendencia, a estos termina siendo la descendencia de él. Es raro. Que también hay que pensar que a quien se le debería haber levantado descendencia no es a Ruth, sino a Noemí. Claro, por eso es de Pero- Elimelech y de Maglón, dice. Por eso, Es de Elimelech y Maglón. entonces él, dadas las circunstancias, me imagino inclusive la edad de Noemí, aparece acá la nuera, que debería haber sido alguien dentro del pueblo de Dios, un hermano del marido, Exacto. de Ruth, pero no hay. Entonces se tendría que haber levantado descendencia a Noemí, pero no se hace con ella, sino con la nuera. Entonces, en estos casos, como se dice también en derecho, ¿no? Son sobre casos especiales, excepcionales que se van dando y pensando más allá. Se estaba hablando de la descendencia, de la ascendencia del Señor Jesús después. En ese entonces, de la descendencia. Quizá no fueron dignos ninguno de los dos anteriores o legítimos, quizá, pero acá hubo un hombre que le entendió, le vio, porque antes de nada, solo cuando espigaba, le dijo a Ruth, le dijo, eres una mujer virtuosa, porque sé que has hecho todo, y ahí le habló de todo. O sea, él ya sabía, ya investigó, ya vio. Y Dios estaba armando la descendencia del Señor Jesús. Así es. Ahora, fíjense ustedes, también estaba pensando otra cosa y digamos así. Pensando un poco, ¿no? Decía, tal vez podríamos decir esto. Puede que me equivoque, pero qué tal esto? Si el objetivo precisamente era que no se olvide el nombre de del muerto, cuando este hombre hacía su acto, digamos, de yo me caso con la viuda y todo lo demás, aquí, por ejemplo, no se olvida el nombre de esas personas. O sea, aquí no está olvidado el nombre, porque él da el testimonio público de decir, yo hago esto en nombre de Elimelech, de Maglón y todo lo demás. Entonces, de alguna manera, así ya no se olvida el nombre, no se pierde, y por eso la descendencia tal vez es de él. Pero no lo sé, igual suena extraño, que decir, ya queda la duda en el aire. ¿Sí? Bueno, eso básicamente. Entonces, hay ese asunto, ¿cierto? En todo caso, fíjense que también en el versículo 11 hay una referencia a los patriarcas, fíjense, o a las matriarcas especialmente. Y fíjense ustedes que también hay una inversión del orden. Porque le dice, Dios le haga, ¿no es cierto? Y sea tú, dice, el Señor haga a la mujer que entre en tu casa, como a quién dice, como a Raquel y a Lea. Y, digamos así, cronológicamente hablando, ¿quién era mayor y quién era menor o quién fue primero? Fue primero Lea y después fue Raquel. Sin embargo, aquí se invierte. Y aquí le ponen primero a Raquel y después a Lea. Lo que esto da a entender una tradición ya de la gente, digamos, del pueblo, que entendía que Raquel era la legítima, por así decir, o si se quiere, la amada. ¿Ya? Que estaba ahí, digamos, que es algo que está, digamos, en el ideario del pueblo en general, ¿no es cierto? Que a pesar de que, imagínense que los que están hablando aquí, y esto es lo más curioso, que los que están hablando aquí son judíos, y Judá era hijo de Lea, no de Raquel. Sin embargo, el pueblo, o sea, la tribu judía, quiero decir, sin embargo, ellos dicen la Raquel y Lea. ¿Ya? Entonces, fíjense, es algo bien interesante, ¿no? Es algo bien interesante que le pongan primero a Raquel y después a Lea. ¿Ya? Y dice, y tú seas Jael en Efrata y demás. Dice el 2. Y sea tu casa como la casa de Fares. Y fíjense ustedes, que casualmente nombran al patriarca, digamos así,
que digamos vino, ¿no es cierto? Precisamente a propósito de una forma un poco extraña igual de Levirate. Fíjense, sea como la casa de Fares o de Pérez en hebreo, ¿no es cierto? El que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de que de esa joven te dé el Señor. Fíjense ustedes, es una cosa muy interesante eso, ¿no? Que se recuerde ese evento desde del Génesis, cuando, digamos, pasó este tema, sin querer queriendo pasó, por así decirlo. Dice el 13, perdón. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, fue su esposa, y se llegó a ella, y el Señor le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, alabado, dice, ¿no? El bendito sea el Señor que hizo que no te faltase hoy pariente redentor, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. La nuera. Es una cosa bien emotiva, ¿no? Bien emotiva que finalmente, fíjense, y esto es una cosa extraordinaria y bien linda, porque entre todas las cosas que aprendemos en este libro, aprendemos, si se quiere, dos fundamentos, dos mandamientos, dos hukim, si ustedes quieren, dos estatutos de la palabra, que son estos. El primero es la solidaridad, ¿ya? Que es un acto, este libro es de la puesta en práctica, así un despliegue hermoso de solidaridad, de Ruth con Noemí, de Noemí con Ruth, de Boaz con Noemí, y viceversa. Es la puesta en práctica de la solidaridad, pues. Y el segundo está el concepto de redención, como aquí, de recompra, ¿no es cierto? Y también el concepto, más que eso, el concepto de restauración, de menujá, precisamente. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes cómo comenzó la historia? Una familia migrante, y principalmente después se enfoca la historia en Noemí, vacía, que ha quedado sin esposa y sin hijos, y regresa vacía, dijo, aquí estoy vacía. Y fíjense aquí, digamos, la premiada de todo esto no es ni siquiera Ruth, es Noemí. Sí, que no. Fíjense ustedes. O sea, a pesar de que ella no fue la que se fue redimida con un esposo, Exacto. fue redimida pues, con un hijo, con un nieto. Con un nieto. ¿Ya? Y fíjense, ya a su vejez, digamos que a esta época, no sé, tendría 50 y tantos de años, vuelve a estar marcando un niño. Claro. Después de cuántos años, ponle unos 20 años de estar así, o 10 años, qué sé yo, de estar así, vuelve a tener un niño. ¿Ya? Entonces es interesante verle así, fíjense, y dice, ¿no? Y lo que le dicen es que los versículos, o sea, la frase que le dicen a Noemí es hermosísima, ¿no? Le dicen, mira, y decían las mujeres a Noemí, Baruch Hashem, dice, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor que no te dejó, dice, que no te dejó a ti sin redentor en este día, ¿no es cierto? Y dice, proclamemos el nombre su nombre entre Israel. ¿Ya? Y fíjense ustedes, entonces le dan una loa, digamos, un poema, si se quiere, una alabanza, por así decirlo, una canción, ¿ya? Un verso, ¿no es cierto? De todo esto. Y le dicen, ¿no? Y a la final lo que están diciendo es, Noemí, te restauraste. Fíjense, ha sido restaurada, ha sido consolada, lo que llamamos. Y fíjense el 16 lo que dice. Y tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo, o sea, lo marcó, lo puso en su pecho, y fue ¿qué dice ahí? Haya. ¿Y haya o no haya? ¿Qué es eso? Ama. Mi mamá me anima. Una nana. Nodriza. Una nodriza y tal. ¿Qué otra versión ponen por ahí? ¿Qué fue Noemí para el guapo? Ama, dice ahí, ¿no es cierto? Acá ponen haya, ¿no es cierto? ¿Qué más? 16. ¿Cómo le traduce? Sí, ayo es un maestro, es el tutor. Es el tutor, el mentor. Pero, ¿cómo lo traducen en alguna otra versión? En el 16, ¿cómo lo traducen? ¿Nodriza? A ver, dice, Noemí se llevó al niño, lo recostó en su falda y se encargó de criarlo. Y se encargó de criarlo, fíjate.
Ya. Sí. ¿Algún otro dice? Pues ¿Algún su otro? madre, pues su madre, Pues su madre dice así. A ver, acá, claro, No, también pero pues digo la traducción. La traducción, ¿cómo pone? Estamos viendo alguna otra traducción que cómo traduce esa última parte. Sí, acá en en la Reina cambio, Valera ponen haya, no, en esta otra acá versión en ponen. cambio, Josuecito y hermanos dice así. Noemí recibió al niño recién nacido, le puso en su regazo, haciendo con él oficio de ama y de niñera. Ama y niñera le ponen. Muy Ujú. bien. Ahora, ¿qué mismo? Todo Se eso. encargó de criarlo, ponen. ¿Qué más? Resulta, fíjense ahí, aparece la palabra omenet. ¿Le suena algo? Amén. De amén, exacto. De emuná. Muy bien. Omenet. Omenet es lo que llamaríamos en hebreo, es un participio en cal, en femenino. ¿Qué quiere decir? Que es una palabra que puede funcionar como aquella persona que ejecuta o que está haciendo el verbo. Ya, o sea, es como de estudiar, estudiante. Ya, es eso. Aquí el verbo sería, por así decirlo, fidelizar. Ella sería la fidelizadora, la que le fideliza. Por ejemplo, como dice, y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Ahí ponen claro, como que le prohijo. Ya. Ya, pero no es tanto así. Ahí dice, y fue su omenet. Me llama la atención que aquí le hayan traducido, haya sido su aya, porque aya es una tutora, un mentor, que básicamente está en los primeros años. Ya, un tutor, básicamente. Pero es eso, es eso principal. En principio es esto, es una persona que se encarga de enseñarle las cosas al guapo. Es más o menos como cuando le cogieron a Rodrigo, Moisés en exacto. en el río y le dice, críalo. Pero claro, era para mí, decía la hija de Faraón, ¿no? Entonces le da para que le críe, que le enseñe, que sea su instructora y todo, pero sabiendo que no es hija de la que, claro, en ese caso era mamá, pero la otra le entregó para que le críe, para que le enseñe, para todo eso. Entonces, en este caso, Noemí estaba haciendo precisamente eso. Eso es. Exacto, como Loida. Exactamente, es de esa persona que se encarga de dar criando, digamos, y de enseñarle más que nada, fíjense, si lo queremos, si lo tomamos de una manera muy lingüística, si se quiere, es básicamente eso, la persona que le enseña, ya que le educa, como ponen ahí que le críe, ¿ya? Pero si le queremos ver desde un lado un poco más espiritual, por así decirlo, está muy relacionado con la palabra de emuná, o sea, de la fidelizadora, es decir, la persona que se iba a encargar de enseñarle la fidelidad, los caminos del Señor. Es lo mismo que Mardoqueo con Esther, ¿no? Mardoqueo con Esther, la misma relación que tenían, como decía ahí, Loida con toda la familia en el Nuevo Testamento. La mamá de Moisés con el Moisés ya cuando fue adoptado por los egipcios. O sea, es de esa relación. Pero lo interesante es que aquí aparece la palabra omenet y tiene este carácter de enseñanza. Sí. O sea, está la palabra de amén. Sí. Ya es la palabra que ¿Como da. adoctrinar? ¿Dices tú? Exacto, o sea, que tiene la cuestión de enseñar algo. Claro. Sí, de enseñar. Fíjense. Entonces, este versículo es muy interesante para enseñar esta palabra. Quiero decir, Sí, cuando uno quiera enseñar la palabra de amén y todo lo demás, especialmente cuando uno recién comienza, ¿no es cierto? Y de pronto uno dice, bueno, es que amén no significa así sea, y la fe que traducen en el Nuevo Testamento no es fe, sino es la fidelidad y todo aquello. Este es un buen pasaje para esto. Porque aquí ella fue omenet. Está la raíz ahí, y uno lo que dice es, aquí uno no le puede ser la que le daba la fe o la que alguna cosa así, son extraños. O sea, es más bien la educadora, la nodriza, la que se encargaba de enseñarle los caminos, pues, ¿ya? Entonces, fíjense, es eso. Entonces, es muy bonito, por otro lado, que aquí Noemí, fíjense, termina siendo restaurada y vuelve a tener en su vejez a un niño en sus pies, en su regazo, como dice así, en sus piernas, y le comienza a instruir. Y fíjense ustedes que esta imagen de poner a un niño en los pies es una imagen muy maternal, digamos, de enseñanza. Porque no sé si ustedes han visto a los papás, los papás o así, cuando alguien tiene un niño pequeño, la forma de enseñarle no es poniéndole como aprende uno. A ver, siéntate en una mesa, escribe. La forma de enseñarle a un niño es así, sentarle en la pierna, digamos así, y hablarle así, de tú a tú. Ya así, sentados los dos y enseñarle.
ponerle al nivel y todo lo demás, exactamente. Incluso, ¿qué es lo que recomiendan? Lo que dice mi esposa, lo que recomiendan los psicólogos es cuando uno va a enseñar a un niño, no es desde decirle de arriba así, porque el niño lo puede asumir como alguien superior, como desde una perspectiva de miedo, tampoco desde abajo, sino ponerse al nivel y decirle, estamos aquí para, para aprender y caminar los dos juntos. No soy superior a ti, sino que estoy Exacto, para ayudar. exacto, no es que yo te mando, no es que yo te gobierno, sino que estamos los dos en una situación horizontal. Básicamente es eso. En todo caso, aquí está que Noemí fue la Omenet, ¿cierto? Como escribir amén, pero Omenet, con T al final, ¿no? Omenet. Y dice el 17, y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Fíjense, y lo llamaron Obed. Obed significa siervo. ¿Ya? Obed significa siervo. Dice, este es el padre de Isaí, padre de David. Es el abuelo el tatara, no, bisabuelo. Claro, o sea, Obed fue el bisabuelo de David. Vos sería el tata. bisabuelo. Claro. No, Obed fue el abuelo. De Isaí, pero. Claro. El papá de Isaí. Claro. Obed tuvo un hijo, Isaí. Sí, Isaí. fue el abuelo. O sea, Obed fue el abuelo. Sí, el abuelo. Y el bisabuelo fue vos. Sí, perdón. Ya. Sí, perdón. Sí. Tienes razón, sí. Exacto. Entonces, bueno, el siervo, fíjense ustedes. Tiene un nombre muy bonito, Obed. ¿Cierto? Y dice, fíjense, y hasta ahí termina como tal la historia. ¿Ya? Hasta ahí termina como tal la historia de Ruth, de Noemí, de Boaz y de Obed finalmente. Termina con Noemí restaurada, reconfortada de cómo comenzó la historia. Que comenzó sin esposo, sin hijos, sin nada, y terminó finalmente ella misma criando de nuevo a su familia. Básicamente. Y terminó, fíjense, otra vez con una nuera espectacular en todo sentido, ¿no es cierto? Y también con un buen yerno, por así decirlo, a la larga, ¿no es cierto? Y con un nieto que vendría siendo a su vez como su mismo hijo y que le terminó educando y ella influyó en todo esto, ¿no es cierto? Y después, los últimos 4 versículos, del 18 al 22, termina siendo, algunos sugieren que posiblemente el libro se terminaba en el 17, pero que estos últimos versículos son precisamente como un vínculo hacia la historia ya de David. ¿Ya? Y dice el 18, estas son las generaciones, ¿no? Estos son los partos de Fares. En hebreo se dice Pérez, o Pérez en realidad, Pérez. ¿Ya? Dice, Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nahshón, Nahshón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró a David. Y con David ya nos anticipan a lo que viene siendo el libro de Samuel, o los libros de Samuel. ¿Ya? Los libros de Samuel, que principalmente habla del tema del reinado y tal, todo lo demás. Fíjense ustedes ahora, haciendo una recapitulación de todo. ¿Se acuerdan que veníamos de un tiempo de jueces? Que era un tema caótico, de victorias, de derrotas, de todo el tema, ¿ya? De todo lo que, de cómo puede deformarse la idea de pueblo, de todo lo demás. En ese tiempo está pasando esto, ¿ya? No nos olvidemos que Ruth está pasando en la época de los jueces. Es decir, fíjense que si lo vemos de manera comparativa, o sea, paralela, los dos libros, mientras una parte o cada parte del pueblo se estaba peleando, estaba adorando a otros dioses, estaba a otro lado, Dios en silencio, si se quiere, Dios en silencio estaba tejiendo la historia del rey David. Estaba hablando en silencio, en calladito, por decirlo, por decir así, sin tanto alboroto, quiere decir, tanto alboroto, estaba preparando la línea del rey David. Y a la larga terminaría siendo con la misma línea del mismo Señor Jesús en cuanto a la carne, ¿no? Pero fíjense cómo obra, mientras acá se están sacando el aire y peleándose y todo lo demás, y hay guerras y Dios usa y la gente se equivoca y todo aquello, la obra del Señor más importante, digamos así, seguía en silencio, con tranquilidad, y tejiéndose mientras se sacaban el aire por allá, digamos, y todo lo demás, ya mientras otros pecaban, mientras estaba pasando todo eso, la historia del Señor sigue por abajo, digamos así, sin tanto alboroto, sin tanta pompa, sigue ahí así. Hasta cuando ya llegue el tiempo en donde se revela y es necesario recordar cómo es que pasó. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, fíjense, de esta manera pues hemos terminado, Dios bendito, el libro de Ruth. ¿Ya? Como les digo,
todo lo que hemos visto hasta acá no debe entenderse como la última y única palabra. Al contrario, más bien considerémoslo como, creo yo, unas buenas bases sobre las cuales construir. Eventualmente habrá cosas que después podamos seguir revisando, que toque corregir, cosas por el estilo, pero ya no comenzaremos desde cero. Y esa es la idea, ¿sí? Y Dios mediante ya seguiremos con otros libros de la Biblia. ¿Sí? Eso. No sé si tenemos preguntas, comentarios por ahí. ¿No? Ok. Entonces podemos terminar la grabación. Bendito Dios.